El harén, esta sola palabra como una alfombra mágica, nos transporta a un mundo de cuentos orientales, lleno de misterios, lujo y errores. Al instante se nos presentan imágenes, odaliscas en sedas translúcidas, cubiertas de joyas, abanicándose lánguidamente con abanicos de plumas de pavo real, y un gobernante todopoderoso, rodeado de un séquito de mujeres hermosas como Uríes, romántico, sin duda, fascinante, indudablemente, veraz, solo en parte, como el reflejo de la luna en el agua rizada, hermoso, pero distorsionado. ¿Y si les dijera que el harén real era mucho más complejo, multifacético e interesante que todas las películas de Hollywood, las novelas baratas e incluso las fantasías más audaces, que tras las rejas doradas, custodiadas por eunucos vigilantes, se ocultaba no solo la tan mencionada pasión oriental, sino también una intrincada lucha política, una diplomacia sutil, casi imperceptible, una educación brillante para la época y un poder femenino real, a veces absoluto? Hoy no solo entreabriremos el velo del misterio, sino que lo abriremos de par en par y nos sumergiremos en la vida cotidiana del harén para descubrir cómo era en realidad, desmentir por fin los mitos establecidos y posiblemente ver este mundo asombroso y ambiguo con una perspectiva totalmente nueva. Empecemos, como de costumbre, por lo más importante y, tal vez, el error más común, que, como una mala hierba, ha crecido en la conciencia colectiva. El harén no es en absoluto sinónimo de burdel, ni casa de tolerancia, ni un lugar donde el único objetivo era satisfacer los deseos carnales del sultán. Sí, las relaciones íntimas entre el gobernante y sus concubinas, sin duda, existían, pero esta era solo una, y ni mucho menos la más importante, faceta de una institución social compleja, un verdadero Estado dentro de un Estado con sus propias leyes, tradiciones y jerarquía. Ante todo, el harén es la familia del gobernante, su clan, su apoyo y su dolor de cabeza. Es el lugar donde vivían su madre, la Valide Sultán, las esposas legítimas, si las había, y esto no siempre era así, las hermanas, hijas, sobrinas y, por supuesto, las numerosas concubinas. Pero, ¿por qué un sultán, un padishá, un emir, no importa cómo se le titule, necesitaría tal cantidad de mujeres, a veces contadas por cientos o incluso miles? La respuesta reside en la propia estructura de los imperios orientales, en su estructura política y social. La dinastía es la piedra angular del poder, la base de todo, la garantía de la estabilidad y la prosperidad, o al menos así se creía. Cuantos más hijos nacieran del gobernante, más sólido sería su trono, menos posibilidades habría de que el trono fuera tomado por rivales, parientes o nobles ambiciosos, más estable sería el Estado y más tranquilo dormiría el propio gobernante. Por lo tanto, el nacimiento de herederos, sanos y numerosos, era una de las tareas primordiales, si no la principal, del harén. Un dato interesante: los sultanes, contrariamente a la opinión popular, no siempre pasaban la mayor parte de su tiempo en compañía de sus concubinas favoritas. Las favoritas, sin duda, existían, pero no siempre estas mujeres, que habían conquistado el corazón del gobernante, se convertían en madres de los herederos del trono. Las consideraciones políticas, los intereses dinásticos, los consejos de la valide sultán, todo esto jugaba un papel mucho más importante que la pasión momentánea. Incluso existía una ceremonia especial llamada Halvet, la noche que el sultán pasaba con una concubina. No era simplemente un acto de amor, sino todo un ritual, rodeado de multitud de reglas y tradiciones. Imaginen un enorme palacio, una verdadera ciudad dentro de la ciudad, un laberinto de habitaciones, pasillos, patios y jardines, donde viven cientos y a veces miles de mujeres, pertenecientes a diferentes culturas, hablando diferentes idiomas, con diferentes caracteres y ambiciones. Cómo organizar su vida cotidiana, cómo mantener el orden, cómo prevenir peleas, conflictos e intrigas. La respuesta es simple, aunque no obvia. A través de reglas estrictas, una jerarquía compleja y escalonada y un código de conducta tácito que se transmitía de generación en generación
y se absorbía con la leche materna. En la cima de esta pirámide de poder, como una montaña majestuosa e inexpugnable, se alzaba la Valide Sultán, la madre del sultán reinante. No era solo la dueña del harén, era su reina sin corona, y a menudo también la eminencia gris de todo el imperio, la gobernante entre bastidores, cuyo poder a veces superaba el del propio sultán. La Valide Sultán poseía un poder enorme, disponía de fondos colosales, influía en los nombramientos para cargos estatales, mantenía correspondencia con gobernantes extranjeros y a veces gobernaba directamente el Estado, especialmente si el sultán era joven, inexperto, de salud delicada o simplemente no estaba interesado en los asuntos de gobierno. Debajo de ella se encontraban las Kadun Efendi, las esposas del sultán, si las había. No todos los sultanes tomaban esposas oficiales, prefiriendo limitarse a las concubinas. Luego seguían las Iqbal, las favoritas del sultán, mujeres a las que él prestaba especial atención, obsequiaba con regalos, destacaba de la masa general, y por último, las numerosas Cariye, concubinas, cada una de las cuales soñaba con ascender por esta compleja escalera jerárquica, llamar la atención del sultán, darle un hijo y, lo ideal, convertirse en la nueva Valide Sultán y, contrariamente a la opinión popular, difundida en libros y películas, entrar en el harén para muchas jóvenes no era una maldición ni una tragedia, sino una suerte increíble, un verdadero ascensor social, un billete para una vida completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque el harén no era solo una casa, no solo un lugar donde vivían las mujeres del sultán, sino también, sin exagerar, una escuela de élite, una verdadera universidad para mujeres, donde recibían una educación que en aquella época era inaccesible para la mayoría de las mujeres, incluso de familias nobles. A las jóvenes, a las que con mayor frecuencia se regalaban al sultán en señal de especial favor, como un valioso obsequio, o se capturaban durante las campañas militares como trofeo, se les enseñaba literalmente de todo: artes refinadas, música, tocar varios instrumentos, canto, baile, versificación, caligrafía, idiomas extranjeros, árabe, el idioma del Corán, persa, el idioma de la poesía y la literatura, y a veces también idiomas europeos, si las circunstancias políticas lo requerían: literatura, historia, geografía, teología, fundamentos de matemáticas y astronomía. Imaginen, en los harenes había bibliotecas enteras, llenas de libros manuscritos, rollos de pergamino invaluables. Las jóvenes más capaces, talentosas y ambiciosas podían hacer una carrera vertiginosa, convertirse no solo en concubinas, sino en figuras influyentes en la corte, consejeras del sultán, administradoras de sus propiedades, gestoras de enormes fondos benéficos. Y no se trata solo de la tan mencionada diplomacia de alcoba, de la capacidad de encantar al sultán con su belleza y su habilidad para complacerle. No, se trata de un poder real, de una influencia real en la política, la economía y la cultura del imperio. El harén era un verdadero centro político, un escenario oculto a los ojos ajenos donde se desarrollaban batallas serias, a veces más feroces que en los campos de batalla. Aquí se tramaban intrigas complejas, se celebraban alianzas secretas, se arruinaban destinos y se elevaban a la cima del poder nuevas favoritas. Las madres de los hijos del sultán libraban una lucha continua e implacable por la influencia, por el futuro de sus hijos y, por lo tanto, por el futuro del imperio. Utilizaban todos los medios disponibles, desde el soborno de eunucos y funcionarios, la difusión de rumores y calumnias, la organización de conspiraciones hasta la presión directa sobre el sultán, el chantaje e incluso el asesinato. Y los matrimonios de las hijas del sultán con nobles de alto rango, gobernantes extranjeros y jeques influyentes eran una herramienta importantísima de la política exterior e interior, una forma de fortalecer el poder, crear coaliciones, asegurar la lealtad de las élites y prevenir rebeliones. Por ejemplo, el matrimonio de la hija del sultán con el gran visir, el jefe de gobierno, hacía del visir prácticamente un miembro de la familia del sultán, su pariente, y reforzaba significativamente su posición,
pero al mismo tiempo le hacía más dependiente de la voluntad del sultán y de la valide sultán. Existían dinastías enteras de grandes visires que transmitían su cargo por herencia, gracias a los matrimonios con las hijas de los sultanes. Pero, ¿cómo se mantenía el orden en este enorme y complejo reino femenino? ¿Quién velaba por el cumplimiento de las reglas? ¿Quién prevenía las peleas y los conflictos? ¿Quién garantizaba la seguridad de las habitantes del harén y del propio sultán? Esta función importantísima, vital, la cumplían los eunucos, hombres castrados que servían como guardianes del harén y únicos mediadores entre el mundo femenino cerrado y el exterior. Existían dos categorías principales de eunucos que se diferenciaban por su origen, sus obligaciones y su estatus. Los eunucos negros, Kislar Aase, generalmente de origen africano, con mayor frecuencia de Sudán y Etiopía, eran responsables de la protección de las concubinas, el mantenimiento del orden interno en el harén, la supervisión del cumplimiento de las reglas y tradiciones. El jefe de los eunucos negros, el Kislar Aase, a menudo era una de las personas más influyentes del imperio. Poseía un poder enorme. Tenía acceso al sultán a cualquier hora del día o de la noche y podía incluso intervenir en los asuntos de Estado, influir en los nombramientos, dar consejos al sultán y a la valide sultán. Los eunucos blancos, Kapa Aase, por lo general de origen europeo, con mayor frecuencia de los Balcanes o del Cáucaso, servían en el palacio pero fuera del harén y cumplían diversas tareas relacionadas con la gestión del harén, pero que no requerían contacto directo con las mujeres. Eran responsables de recibir a los visitantes, transmitir cartas y regalos, organizar las salidas del sultán y su séquito, comprar alimentos y artículos de lujo. Los eunucos no eran solo sirvientes, eran parte del sistema, parte del mecanismo que garantizaba el funcionamiento del harén y de todo el imperio. La vida cotidiana en el harén, contrariamente a las ideas erróneas difundidas en numerosas novelas y películas, no era una sucesión de fiestas interminables, diversiones y placeres amorosos. Sí, había noches de música, representaciones teatrales, banquetes lujosos y ceremonias solemnes, pero la mayor parte del tiempo las mujeres lo dedicaban a estudiar. Como ya hemos dicho, la educación era muy importante, a la artesanía, bordar, tejer, hacer punto, a leer, a rezar y, por supuesto, a cuidarse minuciosamente. Los baños, hammams, no eran solo un lugar para lavarse, sino también una especie de club, un centro de la vida social del harén, donde las mujeres podían comunicarse entre sí, compartir noticias, cotillar, discutir los últimos acontecimientos y hacer planes. Los tratamientos de belleza, los masajes, la selección de atuendos, joyas, aromas, todo esto ocupaba una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Era todo un arte que requería conocimientos, gusto y experiencia. El harén era una especie de estado dentro de un estado con sus propias leyes de la moda y la belleza, sus propias tendencias y estándares. Las mujeres competían entre sí en la exquisitez de los atuendos, la originalidad de los peinados, la habilidad para usar cosméticos y perfumes. Pero, ¿qué sabemos de la vida en el harén de primera mano, desde dentro, por así decirlo? Pues la mayoría de la información que nos ha llegado son descripciones de viajeros europeos, diplomáticos, comerciantes que, por lo general, solo veían el exterior, la fachada del harén, e incluso entonces no siempre de forma fiable, a menudo adornando o distorsionando lo que veían. Afortunadamente, se han conservado cartas, diarios y memorias de las propias habitantes del harén, mujeres que pasaron allí la mayor parte de sus vidas. Y estos testimonios, estas voces vivas del pasado, a menudo contradicen los estereotipos establecidos, desmienten los mitos, dibujando un cuadro más complejo, multifacético y a veces muy inesperado de la vida tras las rejas doradas. Estas mujeres, privadas al parecer de libertad, de elección, de la posibilidad de disponer de su propio destino, encontraban formas de autoexpresión, luchaban por sus derechos, aunque dentro del marco de las reglas existentes, construían carreras, influían en la política, la economía y la cultura del imperio, dejaban su huella en la historia.
Así pues, el harén no es solo un lugar donde se mantenían a las concubinas del sultán para su placer, no es solo una jaula de oro para bellas prisioneras, es una institución social complejísima, un microcosmos que reflejaba toda la diversidad, todas las contradicciones, toda la grandeza y todos los vicios del mundo oriental. Es un mundo donde la belleza coexistía con las intrigas, el lujo con una jerarquía rígida, la sumisión femenina con una increíble fuerza de voluntad y sed de poder, y la aparente falta de libertad con la posibilidad de obtener una educación brillante y hacer una carrera vertiginosa. Un mundo que todavía estimula la imaginación, inspira a artistas, escritores, directores, y nos hace preguntarnos una y otra vez: ¿qué se ocultaba realmente tras los muros del harén, tras estos muros inexpugnables como rocas, custodiados por eunucos fieles? Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndose en los secretos y enigmas del harén, este mundo asombroso y contradictorio. Si les ha gustado este viaje al pasado, esta inmersión en la historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal. Aún quedan muchas historias interesantes, inesperadas y cautivadoras por delante. Hasta la próxima, hasta nuevos descubrimientos.